Un saludo para todos los seguidores y suscriptores de nuestro canal. El tema que les voy a tratar es la autoría mediata. Para ello entonces vamos a tratar el origen de la misma, el concepto y algunas opiniones sobre la teoría, la autoría mediata según la doctrina con respecto a este gran debate. Hablando un poco de los orígenes de la autoría mediata, esta nace en Alemania a partir de la utilización para determinar los autores que ordenaron el exterminio nazi en Alemania. Su máximo exponente de esta teoría podemos establecer que es Klaus Rosin y también como Francisco Castillo González, entre otros autores que hablan ampliamente sobre lo que es la autoría mediata. Partiendo entonces de lo que es el concepto de la misma, podemos ver que el autor mediata es aquel que utiliza como medio o como un instrumento a otra persona para cometer un delito. Es conocido como el hombre de atrás. Desde el origen de la autoría de las dos tesis corrientes, causalismo y finalismo, vemos que los autores para la teoría causalista era aquel que causaba el resultado, es decir, el daño, y que había una relación de causalidad entre el daño causado y el nexo de la causalidad. Para ello dio origen a varias tesis que establecían que autor era aquel que realizaba la acción del hecho. Para ello también establecía la teoría de la equivalencia de condiciones, que autor era aquel que reunía todas las condiciones sine qua non para producir el resultado. Pero tal como se conoce en la teoría de la tesis subjetiva, se elaboró solamente que podía ser autor aquel que realizaba la acción del hecho. Pero luego dio el paso a la tesis objetivo formal y se determinó que autor era aquel quien realizaba el tipo descrito, la acción de la conducta. Para ello, entonces dio al paso a lo que es la teoría del dominio del hecho y estableció que autor es quien tiene el dominio y el control del suceso. Vemos que esta diferente forma de participación, tal como lo establece ampliamente Klaus Rosin en su libro Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal, vemos que aquí es algo muy importante establecer que esta teoría da contraste al nacimiento después de la teoría del dominio del hecho. Surge entonces la teoría mediata. Para la teoría del dominio del hecho es autor o coautor aquellos que han participado en el delito previo a un acuerdo entre las partes y un reparto de funciones, que sin la cooperación de uno, pues el hecho no se realiza. Por eso se consideran coautores. Pero vemos aquí que en la autoría mediata el autor no tiene
el control de la acción del hecho, sino que tiene el control de la voluntad funcional del hecho. Es decir, es el hombre que tiene el dominio, pero no de la acción, sino funcional del hecho. Porque quien realiza el hecho per se es el instrumento que has utilizado. Pero la persona que utiliza como instrumento para materializar el hecho, esta persona no tiene interés en el hecho, sino que él es un mero instrumento. Vemos que en el aparato organizado de poder, cómo funciona, que el autor mediata en una organización es a quien el que dirige y el que da las órdenes para cometer el hecho. Por eso, durante el crimen de genocidio que se cometió en Alemania, pues era necesario determinar quiénes fueron los que partieron las órdenes para cometer el hecho, y por lo tanto estos fueron los verdaderos autores, ya que los que lo ejecutaron fueron meros instrumentos porque estaban subordinados a una organización que era el Estado. Vemos que en este delito de poder, el aparato organizado se puede dar tanto en el ámbito del narcotráfico, también en el área de la mafia y también de guerrillas organizadas. Aquí tiene el aparato organizado de poder quien dirige y tiene el control y imparte las órdenes. Aquí son los jefes de las organizaciones. Da unas órdenes y ejecuta, pero la teoría mediata aquí existe una gran división producto que si es autor cuando el funcionario da una orden a su subalterno y él la ejecuta. La doctrina lo que establece cuando se trata de funcionarios públicos, cuando dan las órdenes a sus superiores, hay una gran división, establece que las órdenes ilegales no deben cumplirse. Pero también para la autoría mediata per se no se aplica en grupos criminales, por ejemplo, que se dedican a actividades delictivas, porque él lo identifica como el Código Penal asociaciones de malhechores, no así como autor mediato. Para esto tiene que ser una organización de poder que tenga un orden jerárquico y que el dominio y el control para funcionar, para cometer el hecho, sea el hombre de atrás. Es decir, si se utiliza a una persona como instrumento para cometer el hecho en un aparato organizado, si esa persona se niega a cometer el hecho, pero el hombre de atrás tiene la facultad de cambiar a esa persona por otro, y como quiera el hecho se va a cometer. Es decir, que el instrumento no tiene el control decisivo del hecho, sino que es un mero instrumento. Por eso esta teoría plantea que el que debe ser castigado como autor del hecho es el hombre de atrás. Como se puede verificar tanto en la doctrina establecida, esta teoría ampliamente desarrollada por Claudio Rossin, pues muchísimas legislaciones la han establecido y han establecido como una forma de castigar el delito a aquellas personas que utilizan a otro como instrumento para cometer el delito. Cuando vemos en la legislación comparada en Colombia mediante la ley 599 creada el 24 de julio del 2000,
en su artículo 29 se sanciona y considera y establece como autor no solamente el que haya cometido el delito material, sino aquellas personas que se vale de otro para cometer el delito y establece entonces como autor mediata. Pero vemos también en la nueva ley del Código Penal Español, la ley 10 del 23 de noviembre del año 1995, también prevé y sanciona el autor mediata, es decir, aquellas personas que se vale de otro o de otro instrumento para cometer el delito. Hoy en día en muchísimos países, tanto en Europa como en América Latina, en su ley se establece este tipo penal para sancionar al hombre de atrás, al hombre que utiliza en un estado organizado de poder para utilizar como mecanismo para cometer delitos a instrumentos. En el caso de la República Dominicana, nuestro Código Penal, que es de origen francés, todavía no establece este tipo de participación. Solamente nuestro código establece dos tipos de participación, que es la autoría y la complicidad. Pero conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido otra forma de participación, como se llama la coautoría, y se han sancionado personas como coautores en la participación del hecho. Pero todavía en nuestra República Dominicana no existe una jurisprudencia que haya establecido con respecto al autor mediata. Pues reposa en el Congreso de nuestro país un proyecto de reforma del Código Penal, ya que nuestro código es de origen francés y tenemos un Código Procesal Penal de origen adversarial, y necesitamos, como los tiempos van cambiando, necesitamos que nuestra legislación también se adecue a los nuevos tiempos. Es necesario urgente la reforma del Código Penal para atravesar nuevos tipos, nuevas conductas descriptivas, para poder adecuar a los tiempos, porque el derecho es cambiante como la sociedad va cambiando. Vemos que esta doctrina nos sirve mucho, que a través del derecho comparado, para estudiar cada uno de los fenómenos del delito que se puede dar en una sociedad, en un estado de derecho y democrático. Cada vez que coordinamos la doctrina y la jurisprudencia en el ámbito nacional e internacional, vemos las diferentes formas que establece la ley de participación y conforme a la doctrina. No solamente se establece la doctrina, sino que la dogmática penal habla de diferentes formas de participación de autor, de coautores, autor mediata, de los cómplices, de los colaboradores, de los instructivos. Es decir, estas diferentes formas de participación, y que es necesario que cada día más los países vayan tomando como parámetro para modificar su legislación, como ocurrió en el 2000 en Colombia y también como ocurrió en España en el año 1995. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video, darle like si les gustó, y mucho éxito, y nos vemos en el próximo tema.